explicado el sistema nervioso central, ahora vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en dos. El sistema nervioso simpático, que habíamos dicho que responde a la voluntad, es voluntario, están los 43 pares craneales y espinales, también tiene ganglios, tienen también neuronas que están allí metidas entre los nervios, y tiene los nervios sensoriales o sensitivos, motores y mixtos, que recién decíamos que se introducían a nivel del bulbo raquídeo, para ir a uno a cada lado. Por eso que todas las lesiones que ocurren en el lado izquierdo del corazón repercuten en el funcionamiento del lado derecho. O sea, habrán visto ustedes cuando a una persona le da un accidente cerebrovascular y no mueve bien la pierna derecha, la arrastra y también tiene dificultades para mover el miembro superior del mismo lado. Eso significa que si tiene un problema del lado derecho, que la lesión ha sido en el lóbulo izquierdo y viceversa. Si la que arrastra es el izquierdo, la lesión es del lóbulo derecho. Sigamos con el sistema nervioso autónomo. La característica principal es que no responde a la voluntad. Y se divide en dos, en el simpático y el parasimpático. Estos dos sistemas autónomos tienen principal acción en lo que se denomina el estrés. Cuando una persona se siente atacada, amenazada y está en riesgo, se activa involuntariamente el sistema nervioso simpático. ¿Qué funciones cumple el simpático? Aumenta, como dice ahí, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el flujo sanguíneo, la glucosa, la glándula suprarrenal dispara más adrenalina y dispara también la noradrenalina. Y también dilata las pupilas para ver mejor. ¿Esto por qué se activa? Porque el organismo se está preparando para la lucha, para su defensa o para la huida. Esto es cuando estamos en una situación angustiante, desesperada. Esto ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo y le habíamos dicho que es totalmente involuntario. Y el parasimpático es lo opuesto al simpático. Se encarga de disminuir todo esto. Todo esto que habíamos mencionado, el parasimpático lo vuelve a su normalidad, a la frecuencia cardíaca, respiratoria, flujo, etcétera, etcétera, para que vuelvan. Esto actúan en forma permanente, pero de acuerdo a la situación que se está viviendo, aumentará más esto si hay una amenaza, habíamos dicho, y se activa todo esto. Y cuando pasa esto, actúa más para que todo vuelva a la calma. Todo esto lo que hace es mantener el equilibrio que habíamos mencionado en el sistema nervioso central. Es decir, que el organismo trata de mantener un equilibrio con el medio interno y estos son los que se encargan de esto. Y después estaría el arco reflejo, que también no responde o no tiene una vinculación directa con lo que es el sistema nervioso central. Este es un ejemplo que ustedes lo van a encontrar dibujado en varias literaturas. Este es un miembro inferior, aquí estaría el estímulo rotuliano, se le golpea acá y ¿qué hace? Inmediatamente el pie se mueve hacia arriba. ¿Qué significa? Acá hay una neurona sensitiva que lleva el estímulo, llega a lo que está el interno de la columna vertebral, inmediatamente se elabora una respuesta y la neurona motora envía la respuesta para que automáticamente, sin que se respete la voluntad, esto se eleva hacia arriba. Esto vendría a ser el arco reflejo. Como dijimos, no llega este estímulo al cerebro, es decir, que no actúa la voluntad, es un acto que ocurre cuando, en el caso del ejemplo rotuliano,
también se activa cuando nos pinchamos con una aguja, se activa cuando nos quemamos, cuando nos pasa algo que nos agrede en la periferia, inmediatamente esto actúa en forma rápida. Para la lucha, para su defensa y o para la huida. Esto es cuando estamos en una situación angustiante, desesperada. Esto ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo y le habíamos dicho que es totalmente involuntario. Y el parasimpático es lo opuesto al simpático. Se encarga de disminuir todo esto. Todo esto que habíamos mencionado, el parasimpático lo vuelve a su normalidad, a la frecuencia cardíaca, respiratoria, flujo, etcétera, etcétera, para que vuelvan. Esto actúan en forma permanente, pero de acuerdo a la situación que se está viviendo, aumentará más esto si hay una amenaza, habíamos dicho, y se activa todo esto. Y cuando pasa esto, actúa más para que todo vuelva a la calma. Todo esto lo que hace es mantener el equilibrio que habíamos mencionado en el sistema nervioso central. Es decir, que el organismo trata de mantener un equilibrio con el medio interno y estos son los que se encargan de esto. Y después estaría el arco reflejo, que también no responde o no tiene una vinculación directa con lo que es el sistema nervioso central. Este es un ejemplo que ustedes lo van a encontrar dibujado en varias literaturas. Este es un miembro inferior, aquí estaría el estímulo rotuliano, se le golpea acá y ¿qué hace? Inmediatamente el pie se mueve hacia arriba. ¿Qué significa? Acá hay una neurona sensitiva que lleva el estímulo, llega a lo que está el interno de la columna vertebral, inmediatamente se elabora una respuesta y la neurona motora envía la respuesta para que automáticamente, sin que se respete la voluntad, esto se eleva hacia arriba. Esto vendría a ser el arco reflejo. Como dijimos, no llega este estímulo al cerebro. Es decir, que no actúa la voluntad, es un acto. Es un acto que ocurre cuando, en el caso del ejemplo rotuliano, también se activa cuando nos pinchamos con una aguja, se activa cuando nos quemamos, cuando nos pasa algo que nos agrede en la periferia, inmediatamente esto actúa en forma rápida. Ahora lo que vamos a ver es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso central y periférico. Esta es la famosa neurona. Vamos a ver cómo está compuesta por prolongaciones cortas que se denominan dendritas. Ahí está, dendritas. O sea, hay dendritas acá, aquí, en todos estos lugares. Y estas dendritas tienen la función de entrelazarse con dendritas de otras células. Y esta que se encuentra en el medio vendría a ser el núcleo, donde están las mitocondrias, la fuente de energía y todos los demás elementos que tiene cada célula para que pueda desarrollarse la actividad normal de una célula en su interior. Esta prolongación larga vendría a ser el axón o cilindro eje, que tiene una característica que está rodeado por una vaina de mielina que la protege y le da alimentación también. Esta prolongación se comienza a bifurcar y dan las terminaciones axónicas. Y al término de cada prolongación axónica estarían los botones sinápticos. Estos botones sinápticos y estas terminaciones axónicas se comunican con otro axón y van intercalándose por las neuronas. Es decir, que todo esto vendrían a ser los nervios sensitivos y motores, según lo que sea, que los que llevan los estímulos. ¿Qué característica tiene
célula, que en el cerebro tenemos 86.000 millones a 100.000 millones de neuronas. Estas tienen una particularidad distinta al resto de las células del organismo, que cuando se destruyen no se regeneran. Cuando se mueren estas neuronas, producto de un accidente de tránsito, producto del consumo de alcohol excesivo, consumo de drogas excesivas, producto de alguna enfermedad neurológica como los accidentes cerebrovasculares y otras patologías causadas por tumores y otras diversas enfermedades que la van a ver ustedes el año que viene, dejan de funcionar. Y obviamente todo eso que habíamos dicho, la memoria, la concentración, el lenguaje, el pensamiento, la creatividad, todo eso se pierde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no regenerarse se pierde esa actividad cerebral y aparece la neuroglia. ¿Qué es la neuroglia? Es una célula que se la denomina también de relleno o de sostén, es decir, que van a estar en el sistema nervioso central sosteniendo y haciendo de enlace, pero nunca cumplen la función específica. ¿Por qué es importante esto? Esto es una pregunta de examen. Cuando se le dice cuál es la unidad anatómica y funcional, ustedes tienen que decir que es la neurona. ¿Qué característica tiene? Que son muchas en el sistema nervioso central, que cuando se lesionan no se reproducen y que se pierde la actividad principal según el tipo de neurona que estemos hablando. Consumo de drogas excesivas, producto de alguna enfermedad neurológica como los accidentes cerebrovasculares y otras patologías causadas por tumores y otras diversas enfermedades que la van a ver ustedes el año que viene, dejan de funcionar. Y obviamente todo eso que habíamos dicho, la memoria, la concentración, el lenguaje, el pensamiento, la creatividad, todo eso se pierde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no regenerarse se pierde esa actividad cerebral y aparece la neuroglia. ¿Qué es la neuroglia? Es una célula que se la denomina también de relleno o de sostén, es decir, que van a estar en el sistema nervioso central sosteniendo y haciendo de enlace, pero nunca cumplen la función específica. ¿Por qué es importante esto? Esto es una pregunta de examen. Cuando se le dice cuál es la unidad anatómica y funcional, ustedes tienen que decir que es la neurona. ¿Qué característica tiene? Que son muchas en el sistema nervioso central, que cuando se lesionan no se reproducen y que se pierde la actividad principal según el tipo de neurona que estemos hablando. Estimados alumnos, sería fundamental de que esta imagen hagan una captura de este afiche para que les quede grabado el formato y los elementos que la componen. Acá yo no he dibujado la neuroglia porque quiero hacer más hincapié en esto, pero recuerden que esta neuroglia es una célula solamente de sostén. Esto dibújenlo, estudienlo, porque no solo es pregunta de examen, sino que es lo más básico e importante. Todo es importante, pero esto no podemos, un enfermero no puede dejar de saber esto, porque en algún momento dado, no sabemos, a lo largo de la profesión, podemos ser enfermero de una terapia intensiva, de un servicio de neurocirugía, de un servicio neurológico de la parte clínica, y todo esto lo tenemos que saber porque de acuerdo a qué parte se ha lesionado son las partes que se van inhabilitando o van teniendo dificultades. Por eso les sugiero de que lo tengan, inclusive si pueden fotocopiado esto, para que lo tengan en su mesa de estudio permanentemente y graben en su mente todo esto, elementos que están aquí.
Bien, vamos a repasar ahora lo que es el líquido cefalorraquídeo. Este líquido se produce en los plexos coroides del cuarto, del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Este líquido que se produce, donde habíamos dicho, tiene una gran particularidad de proteger a todo lo que es cerebro, cerebelo, el tronco encefálico, y también la médula ósea continúa hacia abajo hasta la columna L3, L2 o L4. ¿Cuál es la principal función de este líquido cefalorraquídeo? Es darle protección a todo el sistema nervioso central. Básicamente está formado por varios elementos que son sumamente importantes, como por ejemplo contiene glucosa, tiene agua, sodio, potasio, calcio, cloro, fosfato y otros varios elementos más. Decíamos que la principal función es la de protección, así como una especie de amortiguador dentro de lo que es el sistema nervioso central. ¿Dónde se reabsorbe? Se reabsorben estas vellosidades que están allí en la aracnoides, que son vellosidades aracnoides, y se reabsorbe, y cuando hay elementos de desecho, estos pasan directamente a la sangre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del aparato cardiovascular? Decíamos que la sangre transporta elementos de desecho. Entonces, una vez que estos pasan a la sangre los transporta y los elimina por los órganos emultores, que son básicamente el riñón, que elimina todas las impurezas, y también el aparato digestivo. ¿Qué más podemos decir? Que es uno de los tres elementos, porque habíamos dicho que el otro elemento eran los huesos, que era el cráneo, y el segundo elemento son las membranas, que las volvemos a decir, dura madre, aracnoide y pía madre. Y entre lo que es la aracnoide y la pía madre, ahí en este espacio, ahí es donde circula el líquido cefalorraquídeo y hace todo este recorrido. Para que ustedes tengan claro, esto también es pregunta de examen. ¿Cómo funciona? ¿Dónde se elabora? ¿Y cuál es la función principal? Bien, resumiendo, para que nos quede claro y en forma concreta, tenemos que decir que el sistema nervioso central está formado por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Todo esto forma el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera de la columna vertebral, hacia la periferia. El sistema nervioso periférico inerva a los ganglios que están afuera, órganos que están fuera de la columna, músculos y piel. Estos órganos transmiten impulsos desde el exterior hacia la médula espinal, y esto lo llevan al cerebro, y ahí se produce una respuesta voluntaria para que dar funcionamiento a estos órganos, a los músculos, la piel, y ahí podemos nosotros movernos, hacer ejercicio, sentarnos, pararnos. Está todo lo que es la memoria, la visión, la temperatura corporal, la vista, el tacto, los órganos de los sentidos. Todo esto está dentro del sistema nervioso central. ¿Y quiénes? Los órganos de los sentidos, por las vías estas sensoriales, llevan todas las sensaciones al cerebro. Entonces podemos oler, poder diferenciar lo salado de lo dulce, podemos observar, podemos leer, podemos escribir. Todo esto lo hace el sistema nervioso central a través de la periferia. Y que también habíamos dicho que en la periferia estaban el sistema autónomo, que es el que nos permite voluntariamente caminar, y el vegetativo, que es el autónomo, que actúa cuando hay peligro de lucha o huida, que era el simpático y el parasimpático.
Espero que por favor esto lo profundicen. Es muy largo. Recuerden que esto es una gran especialidad. Pero vean, revean, estudien cada uno de estos pequeñas afirmaciones que hemos hecho, amplíenlas, pero las preguntas del examen van a estar relacionadas con este video. Si ustedes estudian estos videos y un poco lo amplían, pero apréndanlo con seriedad, con responsabilidad, esta es la base de lo que es la enfermería. Toda la anatomía es base de la enfermería, pero no podemos dejar saber estos conceptos generales. ¿Dónde se elabora y cuál es la función principal? Bien, resumiendo, para que nos quede claro y en forma concreta, tenemos que decir que el sistema nervioso central está formado por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Todo esto forma el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico es todo lo que está fuera de la columna vertebral, hacia la periferia. El sistema nervioso periférico inerva a los ganglios que están afuera, órganos que están fuera de la columna, músculos y piel. Estos órganos transmiten impulsos desde el exterior hacia la médula espinal y esto lo llevan al cerebro y ahí se produce una respuesta voluntaria para que dar funcionamiento a estos órganos, a los músculos, la piel, y ahí podemos nosotros movernos, hacer ejercicio, sentarnos, pararnos. Está todo lo que es la memoria, la visión, la temperatura corporal, la vista, el tacto, los órganos de los sentidos. Todo esto está dentro del sistema nervioso central. ¿Y quiénes? Los órganos de los sentidos, por las vías estas sensoriales, llevan todas las sensaciones al cerebro. Entonces podemos oler, poder diferenciar lo salado de lo dulce, podemos observar, podemos leer, podemos escribir. Todo esto lo hace el sistema nervioso central a través de la periferia. Y que también habíamos dicho que en la periferia estaban el sistema autónomo, que es el que nos permite voluntariamente caminar, y el vegetativo, que es el autónomo, que actúa cuando hay peligro de lucha o huida, que era el simpático y el parasimpático. Espero que el autónomo, que actúa cuando hay peligro de lucha o huida, que era el simpático y el parasimpático. Espero que por favor esto lo profundicen. Es muy largo. Recuerden que esto es una gran especialidad. Pero vean, revean, estudien cada uno de estos pequeñas afirmaciones que hemos hecho, amplíenlas, pero las preguntas del examen van a estar relacionadas con este video. Si ustedes estudian estos videos y un poco lo amplían, pero apréndanlo con seriedad, con responsabilidad, esta es la base de lo que es la enfermería. Toda la anatomía es base de la enfermería, pero no podemos dejar saber estos conceptos generales. Bueno, ya hemos finalizado con el sistema nervioso central y periférico. Vamos a ver ahora la sangre, sus componentes, sus valores y sus funciones. También esto es un resumen acotado, así que por lo cual le estaría solicitando que en la medida de las posibilidades amplíen cada uno de estos temas para que tengan un concepto más global, más general acerca de la importancia de este tejido que se llama también tejido sanguíneo. La sangre es un tejido conectivo líquido, tiene color rojo,
Su pH es alcalino, 7.35 a 7.45. Su temperatura oscila entre los 37 y 38 grados centígrados. Su densidad es de 10.60 gramos por mililitros. ¿Dónde se origina la sangre? En la médula ósea roja de los huesos largos, pero también en los huesos cortos y planos. La función de la sangre es, en primer lugar, trasladar el oxígeno desde los pulmones hacia el corazón y desde allí, a través de los vasos sanguíneos, llega al resto de los cuerpos, llegando a cada una de las células, que es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. También traslada dióxido de carbono. ¿Desde dónde? Desde las células, que allí en las células, cuando lleva oxígeno y recibe el dióxido de carbono, se produce lo que se denomina ósmosis. Y esta sangre carbooxigenada es trasladada hacia los pulmones, donde el color en alguna medida cambia, siendo esta rojo azulada por el componente del dióxido de carbono. También traslada nutrientes como vitaminas, minerales y otros elementos necesarios para la vida. A su vez, también es la encargada de trasladar. Tengamos en cuenta, porque cuando estamos atendiendo a un paciente con una transfusión, poder ver qué grupo tiene el paciente para estar seguro de qué es lo que le están aportando. Porque si por ahí, que ha sucedido, espero que cada vez sea menos frecuente, si estás pasando un grupo sanguíneo con un factor RH que no es el que corresponde al paciente, hay una serie de alteraciones que producen una incompatibilidad y puede traer consecuencias serias para el paciente. Con todos los controles esto se ha ido mejorando, pero siempre existe la posibilidad del factor de riesgo de equivocación en el ser humano. Que tengan una buena semana, que sigan disfrutando de sus vacaciones y en cuanto puedan comiencen a leer esto para que puedan seguir creciendo en cuanto a los conocimientos científicos. Ha sido un placer haberlos podido contactar a través de este medio. Les mando un abrazo a la distancia, fuerza, vamos que podemos. Cada vez espero que sea menos el tiempo que estemos en cuarentena. Sigan estudiando y aprovechando esto. Estamos comunicados a través de la plataforma. Que Dios los bendiga. Habíamos dicho que el plasma representa la parte líquida de la sangre. Es el 55% aproximadamente. Tiene color amarillento, es de un gusto más bien salado, es translúcido y tiene en su composición un 91% de agua, un 7% de proteínas, que favorece la coagulación sanguínea. Ya lo vamos a ver cuando veamos la función de las plaquetas. Tiene un 2% de nutrientes, como son las hormonas, los electrolitos, la glucosa, las vitaminas, y también traslada elementos de desechos, que estos también van a los pulmones para ser desechados, como el dióxido de carbono, y al aparato digestivo, a través del hígado, son también eliminados hacia todo el sistema del aparato digestivo. ¿Qué traslada los elementos sólidos? ¿Cuáles son? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los rojos también denominados hematíes, los glóbulos blancos también denominados leucocitos. ¿Dónde se produce el plasma?
en varios lugares del organismo. Por ejemplo, uno de ellos es el hígado, en las glándulas endocrinas. Y básicamente decíamos, es muy importante su función porque gracias a este líquido toda la sangre puede trasladar sus elementos necesarios para la vida del ser humano. Vamos a ver los elementos sólidos de la sangre. Uno de ellos son los glóbulos rojos, también denominados eritrocitos. Se produce en la médula roja de los huesos largos, pero también se produce en huesos cortos y planos, en la parte del tejido esponjoso. La hormona eritropoyetina es la que estimula a la médula ósea para que allí se produzcan los glóbulos rojos. La forma que tiene el glóbulo rojo es que son discos bicóncavos aplanados en sus extremos, es decir, en las puntas. Estas son las más grandes y numerosas de la sangre. Tiene un componente muy importante que se llama hemoglobina, que es una proteína que tiene la particularidad que contiene en su interior hierro, lo que le da el color rojo rutilante a la sangre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el circuito mayor y el circuito menor? En el circuito menor, en los pulmones, se produce el intercambio gaseoso que se llama hematosis. Esa hematosis es cuando el organismo a través de la sangre elimina el dióxido de carbono que sale al exterior y ahí incorpora el oxígeno. Ese oxígeno es el que es captado por el glóbulo rojo y es esa la sangre roja rutilante que va a los pulmones y desde allí a todo el organismo hasta cada una de las células, habíamos mencionado hace unos instantes. Cuando esa sangre llega a la célula, allí se produce otro intercambio que es denominado ósmosis. Ese intercambio se produce a nivel celular. ¿Qué ocurre? La sangre que viene con oxígeno pasa a la célula y desde la célula se elimina el dióxido de carbono que pasa a las arteriolas venosas y empieza a llevar sangre carbooxigenada. Esa sangre es de color roja azulada. Es necesario hacer un repaso así breve de lo que es la circulación mayor y menor. Y esta circulación va hacia la parte superior del organismo, llegando a la vena cava superior, vena cava inferior, y desde allí pasan desde el corazón nuevamente a los pulmones, llevando sangre carbooxigenada para hacer oxígeno, y así se completa el circuito sanguíneo. ¿Cuál es la cantidad de glóbulos rojos? En el hombre, de 4,5 millones a 6 millones por decilitro. En las mujeres es un poquito menor, de 4,2 millones a 5,5 millones también de millones por decilitro. El hematocrito es de un 35 a un 50%. La hemoglobina en sangre es de 11 a 16 gramos por millones por decilitro. Vamos a ver ahora los glóbulos blancos, también llamados leucocitos. Estos se producen ¿dónde? Al igual que en los glóbulos rojos, se producen en la médula roja de los huesos largos, también en los huesos cortos. ¿Cuál es el valor normal? De 6.000 a 9.000 millones por decilitros.
Las propiedades que tienen son muy importantes. Estos son los denominados la defensa del organismo. Antiguamente también se les decía, y esto se le enseña fundamentalmente a los niños en las escuelas primarias, son los policías del organismo. ¿Qué significa? Que nos protegen y nos defienden de todos los agentes patógenos, bacterias, virus, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. ¿Qué capacidad tienen estos de abandonar los vasos sanguíneos? ¿Cómo es que lo hacen? En su composición morfológica tienen pseudópodos, que son esta especie de prolongaciones que les permite poder trasladarse y movilizarse fuera de los vasos sanguíneos. ¿Y a dónde se dirigen estos glóbulos blancos? A todo aquel lugar, órgano, tejido, célula, donde se ha provocado o se está produciendo una infección. ¿Y qué capacidad tienen? Estos glóbulos, los blancos, tienen la capacidad de fagocitar los agentes patógenos para luego eliminarlo. Los glóbulos blancos, cuando están en la lucha, que están fagocitando, algunos y muchos de ellos mueren en medio de ese fregor, de esa lucha. La muerte de los glóbulos blancos forman lo que se denomina el pus, que se ve en las distintas heridas. Entonces, ¿qué es el pus? Son los glóbulos blancos muertos en batalla. Tiene dos grandes clasificaciones. Uno son los granulocitos, que están compuestos por neutrófilos, que son la mayor cantidad, de un 30 a un 75%, y estos son los primeros que llegan a los lugares o focos infecciosos para combatir. Los son los de 0,0 a 5%, y estos son los encargados de atacar a los parásitos. Los basófilos, que también son de 0 a 5%, son los que dan respuesta a los procesos alérgicos para contrarrestar los efectos negativos. Ahora vamos a ver los agranulocitos. Tenemos los linfocitos, que son del 20 al 60%. Estos actúan en las infecciones víricas fundamentalmente. Los monocitos, también de 0 a 12%, salen del torrente también para fagocitar y destruir todo lo que son los gérmenes patógenos. La vida, habíamos dicho que viven, la vida útil de esto, pueden vivir 12 horas aproximadamente y pueden llegar a vivir hasta 3 o 4 días, los glóbulos blancos. Y acá le hago una mención con respecto al glóbulo rojo, que estos llegan a vivir hasta 120 días en el torrente sanguíneo. Tanto los glóbulos blancos como los rojos y como las plaquetas, cuando son células envejecidas, deterioradas o muertas, como habíamos dicho acá, son fagocitados y trasladados al hígado para su posterior eliminación a través de los órganos emultores. Ahora de las plaquetas, el otro elemento sólido de la sangre. Son células sanguíneas más pequeñas de las anteriores citadas. Estos tienen una propiedad de aglutinarse cuando hay vasos sanguíneos rotos y acuden a esos vasos lesionados para sellar cada vaso y así producir con un elemento que se llama coagulación sanguínea, evitar que la sangre siga saliendo por los vasos. El valor normal de las plaquetas es de 250.000 a 300.000 por decilitro.
¿Dónde se forman? Al igual que el resto de la sangre, en la médula ósea roja, también en el vaso, también en el hígado, y tiene un elemento proteico que en la sangre hay 13 proteínas distintas, pero estas serían las más importantes: el fibrinógeno, la trombina, la protombina y el calcio. Todas estas proteínas tienen una capacidad de hacer una especie de red, y en alguna medida lo que hacen es, con esa red, tratar de sellar el vaso, como habíamos dicho, para producir en alguna medida el efecto de la coagulación sanguínea. Bien. Bueno, nos queda ver ahora los grupos sanguíneos. Básicamente son 4: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo 0. Cada grupo tiene un factor llamado RH, que es una proteína que lo que le da si es positivo o negativo. Ahora vamos a ver que el grupo AB es el receptor universal. ¿Qué quiere decir? Que puede recibir de todos los demás grupos. Y el grupo 0, el grupo positivo, es el más común a nivel mundial. Casi el 41% de la humanidad tiene el grupo 0 RH positivo. Y el grupo 0 negativo es el donante universal, es decir, que le puede dar a todos. Acá tenemos un cuadro comparativo para que ustedes puedan ver los grupos. El A positivo puede dar al A positivo y al AB positivo, y puede recibir del 0 positivo, del A positivo, del 0 negativo y del A negativo. El grupo A negativo puede dar al A positivo, al AB positivo, al A negativo y al AB negativo, y puede recibir solamente del 0 negativo y del A negativo. El grupo B positivo puede dar al B positivo y al AB positivo, y puede recibir del 0 positivo, del B positivo, del 0 negativo y del B negativo. El B negativo puede dar el negativo. El B negativo puede dar al B positivo, al AB positivo, al grupo, y puede recibir del 0 negativo y del B negativo. Y el AB positivo puede dar solamente al AB positivo y puede recibir de todos. Es decir, este es lo que decíamos, el receptor universal. Y el AB negativo puede dar solamente al AB positivo y al AB negativo. El 0 positivo puede dar al A positivo, al B positivo, a B positivo y al 0 positivo, y recibir del 0 positivo y del 0 negativo. Y el 0 negativo decíamos que era el donante universal, o sea que les puede dar a todos los grupos sanguíneos, pero puede recibir solamente de este mismo grupo, es decir, del 0 negativo. Estimados alumnos y futuros colegas de enfermería, lo que hemos podido ver en estos dos temas, tanto en el sistema nervioso central, que es un tema muy largo, muy profundo, con una gran variedad de órganos, de funciones, pero hacen a todo el sistema nervioso central, que es el eje del ser humano, porque él tiene la capacidad de pensar, de recordar, de imaginarse, de elaborar el futuro. Bueno, todas estas propiedades se logran gracias a las funciones del cerebro. Y es importante poder saber al menos las cosas mínimas que hemos mostrado. Hay mucho más para profundizar, mucho más para leer.
si alguno se siente atraído hacia la parte neurológica, háganlo porque van a descubrir cosas sumamente importantes. Le he mandado 3 fotos que es como una guía de estudio donde están sintetizadas cada una de las partes, así, es decir, el sistema nervioso central dividido en todos los órganos que lo conforman, que son el cerebro, el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Que me interesa que no solamente lo sepan, sino que hace cada uno de ellos. Recuerden que el bulbo raquídeo es el lugar donde se entrecruzan las fibras que vienen desde la periferia, que suben por la columna y van hasta el cerebro, a la parte cortical, a la zona sensitiva, para luego allí en el cerebro elaborar una respuesta. Una vez que se elabora la respuesta, baja a través de las fibras motoras y están direccionadas, llegan al bulbo, se vuelven a entrecruzar y van hacia los órganos que han recibido el estímulo, ya sea un órgano interno o puede ser también la piel, puede ser los músculos en generales, porque no se olviden que nosotros a través de la voluntad podemos caminar, hacer ejercicio, correr, bailar, etcétera, etcétera. Entonces, esto al ser voluntario, uno tiene que desearlo, tener las ganas y ponerlo en práctica. Así que léanlo para que puedan enriquecerse aún más. Y con respecto a la sangre, bueno, lo que acaban de ver, es importante saber cuáles son los elementos sólidos, cuáles son los elementos líquidos y cómo están compuestos y qué funciones cumplen cada uno de ellos. Y en cuanto a los grupos sanguíneos, es importante también que lo tengamos en cuenta porque cuando estamos atendiendo a un paciente con una transfusión, poder